Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Un día diferente el de hoy, ¿no? Vamos a comenzar. Le pido que ubique su Biblia en Primera de Timoteo. La carta del apóstol Pablo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y le pido que se ubique en el capítulo 1. Aunque el mensaje va a estar centrado en un solo verso de allí, vamos a leer algo allí del contexto para ir entrando en tema. Primera de Timoteo, capítulo 1. Desde el verso 12 dice lo siguiente. Pablo expresa: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y me llama la atención que el apóstol Pablo jamás se olvidó de su pasado. Aunque tenía una vida completamente nueva en Cristo, completamente diferente a lo que era su vida anterior, jamás se olvidó de su pasado, de su historia, de dónde vino. Y es lo que él expresa en el verso 12 y 13 que acabamos de leer. Él dice, bueno, le doy gracias al que me fortaleció, a nuestro Señor Jesucristo. Dice, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio cuando yo antes era, y él dice, ¿qué era? Era blasfemo, un blasfemo, era un perseguidor, era un injuriador. Dice, mas Dios tuvo misericordia, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Y yo le pregunto a usted de entrada, ¿qué era usted? Pablo era eso. Pablo dice, yo era un blasfemo, yo era un injuriador, yo era un perseguidor. Y yo le pregunto a usted, ¿qué era usted? ¿Podría usted decir qué era? No que me lo diga a mí, pero o sea, puede usted recordar y puede usted precisar, yo era esto, antes de que el Señor llegara a mi vida. Yo era esto. Nada bueno, por cierto. O sea, las tres cosas que menciona Pablo, ninguna es digna de elogio. Él dice, yo era un blasfemo, yo era un perseguidor, yo era un injuriador. En otros lugares dirá otras cosas, pero allí dijo eso. Y yo le pregunto a usted, ¿qué era usted? Porque cada uno de nosotros tiene un pasado, cada uno de nosotros tiene una historia mala, por cierto, triste, de extravío, como dice Pablo, de incredulidad. Y de allá, en ese estado, en esa condición en que estábamos, la misericordia del Señor nos alcanzó y vino a cambiar nuestra vida. Un poco vamos a hablar hoy sobre el verso 15. Y el tema de esta tarde es un salvador para los pecadores. El verso 15 donde veníamos leyendo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Si en el grupo de los pecadores, Pablo dice, yo estoy de primero allí. Podríamos hablar tantas cosas acerca del Señor Jesucristo. ¿Sabe que uno de los evangelistas escribió en su evangelio que el Señor Jesucristo hizo tantas cosas que él dice, yo pienso que si se escribieran una por una todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo y dijo, dice, no cabrían en la tierra los libros de tantas cosas que dijo el Señor. Y entonces él dice, pero estas poquitas que están aquí se han escrito para que ustedes crean en Él.
Pero el Señor hizo mucho más de lo que nos mencionan los evangelios. Y podríamos hablar tantas cosas acerca del Señor Jesucristo y hablar sobre Él desde tantos puntos de vista, desde en relación a tantos aspectos, basándonos solo en lo que dice la Biblia, no que nos pongamos a inventar, sino en lo que dice la Biblia acerca del Señor Jesucristo, que no solamente es lo que mencionan los evangelios, porque también todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron acerca del Señor Jesucristo, del Mesías que había de venir, del Rey que había de venir, del ungido que había de venir, del siervo de Jehová que habría de manifestarse. Entonces hay mucho para hablar, porque toda la Biblia, ciertamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla sobre el Señor Jesucristo. Podríamos hacer referencia a su nacimiento, pero lo haremos pronto porque casi siempre lo dejamos para hacer en la fecha de Navidad. Podríamos hablar sobre el impacto que tuvo la vida del Señor Jesucristo en la vida de los hombres, en la humanidad. Podríamos referirnos a cómo, por qué, o qué tan especial el hecho de que cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, hubo un movimiento angelical como nunca antes. Cuando nosotros leemos la Biblia, los ángeles aparecían muy de vez en cuando. Pero cuando el Señor Jesucristo estuvo ministrando en la tierra, entonces se ve mucho movimiento angelical, como no sucedió en otras épocas, y sucedió con el Señor Jesucristo. Podríamos hablar sobre sus palabras, sobre sus promesas, y todo lo que está encerrado en ella. Podríamos hablar de la iglesia del Señor Jesucristo, que la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo, es con propiedad del Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia, el rey de la iglesia, el esposo de la iglesia, el novio de la iglesia. Podríamos hablar sobre eso y la historia de los 20 siglos que lleva la iglesia sobre la tierra y que el Señor la ha sostenido y que aunque la han perseguido, la han maltratado, le han cerrado, la han acorralado y sin embargo no han podido destruirla ni silenciar su voz. Podríamos hablar sobre eso. O sobre el juicio que obró el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario contra Satanás y sus demonios. El diablo fue juzgado en la cruz y fue derrotado y fue sentenciado en la cruz. Y entonces podríamos hablar sobre eso también un largo rato. Pero hoy vamos a hablar de este propósito. Ese verso que tenemos allí nos expresa nos refiere a un propósito muy centrado y fundamental, diríamos, porque él dice, para esto vino el Señor Jesucristo. De tantas cosas que podríamos decir, ¿para qué vino el Señor Jesucristo? Entonces, Pablo dice en Timoteo, para esto vino. Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué cosa? Ya está. Entonces, con eso nos podríamos quedar por el resto de nuestra vida. Y el Señor Jesucristo vino para salvar a los pecadores. Y a cualquiera que nos preguntase, pero ¿qué sentido? ¿Por qué vino el Señor Jesucristo? ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la intención? ¿Qué es lo que vino a lograr? Él vino para salvar a los pecadores. Eso es lo que nos refiere la Escritura. En primer lugar, y vamos a dividir eso en unas 5 frases. Pablo dice, palabra fiel, ¿y qué más? Y digna de ser recibida por todos. Dice, este mensaje de Jesucristo, este mensaje del Evangelio de Jesucristo, dice Pablo, es un mensaje fiel, es una palabra fiel y que es digna de ser recibida por todos. Este anuncio, cuando Pablo dice es palabra fiel, quiere decir es fidedigno, es digno de confianza, es digno de ser recibido por todos. Y cuando dice todos, es todo, ¿sabe? El hombre puede ser pobre o el hombre puede ser rico, tener una fortuna en bienes materiales y para esa persona también es. El hombre puede ser un joven, un adolescente, 13, 12 años, 13 años, 14 años, o puede ser una persona madura, 45, 50, o un anciano, 70, 75, 80 años, y es digna de ser recibida para ellos también. Aquellos que nunca pisaron una escuela, que ni siquiera saben leer, o aquellos que tienen doctorados y postdoctorados y tienen 3 y 4 títulos, también para ellos.
están incluidos en esos todos. En esos todos entra toda la humanidad realmente con todas sus características. Nadie podría decir, no, yo no necesito esto, o eso no tiene que ver conmigo. No, el mensaje del Evangelio vino para abarcar a toda la humanidad, toda la raza humana, independientemente de su condición, independientemente de su situación. El texto dice, permítame repetirlo, que es digno de ser recibido por todo. Un mensaje, una palabra fiel que es digna de ser recibida por todos. Hombre, mujer, anciano, joven, niño, cualquiera que sea, quien quiera que usted sea, usted que escucha el audio, que ve el video, quien quiera que sea, puedes abrir las puertas de tu corazón. Puedes abrir las puertas de tu corazón a esta palabra y es digna de confianza y no te defraudará. No hay en ella sino solamente dignidad, virtud. Cuando pensamos que hay en el Evangelio, y veremos en el Evangelio solo hay dignidad, en el Evangelio solo hay virtud, en el Evangelio solo hay grandeza, en el Evangelio solamente hay verdadera justicia, pero sobre todo hay vida. En el Evangelio hay vida como no lo hay en ningún otro mensaje. En el Evangelio hay vida y poder espiritual. Y todo ello se ofrece a todos por igual. Todo ello se ofrece a todos. A todos. Al sano como al enfermo. Al que trabaja como al que está desempleado. Al hombre honesto como también al hombre deshonesto. Porque hay personas honestas, para ellos también es el Evangelio, también lo necesitan. Y hay personas deshonestas, comprobadamente deshonestos, y también para ellos es el Evangelio. Y también para ellos es el mensaje. Para el hombre de bien, como para el hombre de malvados y depravados caminos. Para el cristiano y para el no cristiano, la palabra, y esta palabra digna, dice el apóstol, es para todos. Digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esta es nuestra segunda frase. Cristo Jesús vino al mundo. Cuando pensamos de que la tierra solamente es una partícula, de que el planeta Tierra solamente es un puntito de miles de millones de planetas en el universo creado, en el universo conocido, porque los astrónomos hablan de esta manera, el universo conocido, porque hay zonas del universo más allá que no tienen ni idea. Se supone que sigue, pero no hay telescopio, no hay sonda espacial, no hay manera de llegar hasta allá y ver lo que hay allá. Las distancias astronómicas, impresionantes, se miden en años luz. La luz viaja casi a 300.000 kilómetros por segundo. En un segundo la luz recorre 300.000 kilómetros. Viajando a la velocidad de la luz nos tomaría unos 7, 8 minutos llegar al Sol. Tan lejos estamos, a la vez tan cerca. Y si el hombre pudiese viajar a la velocidad de la luz, todavía para llegar a determinadas estrellas necesitaría miles de años. Están a miles de años luz. Asombroso. La tierra es menos que un granito en las arenas de todas las playas la tierra es... Y el Señor pudo ir a cualquier otro planeta o a cualquier otro mundo, a cualquier otra estrella, pero no, fue acá. Pensemos por un momento en eso, que el Señor Jesucristo pudo haber ido a cualquier otro lugar, pero fue a esta tierra. Pequeñita, no es ni el planeta más grande, ni el de mayor relevancia, ni tiene una gran influencia en nada. Pero acá vino el Señor Jesucristo, a esta tierra. El hecho probado, el hecho indiscutible, es que el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra. En algún momento, algunas personas trataron de decir que eso era un mito, que Jesucristo en realidad nunca existió, que lo que la Biblia dice que eso no era una simple habladuría, pero no.
La verdad siempre sale a la luz y entonces, comenzaron a encontrarse todos los registros históricos, arqueológicos, todas las ciudades que la Biblia describe, todo, entonces no quedó duda. Lo único que no encontraron, porque no había manera de encontrarlo, era el cuerpo. Y no lo podían encontrar el cuerpo del Señor Jesucristo porque no estuvo muerto, sino que resucitó. Así de sencillo. Pero hasta la tumba donde se cree que descansó el cuerpo del Señor Jesucristo está ubicada. Y si usted llegara hasta Israel, usted podría hacer un tour por todos esos lugares santos y usted iría al sepulcro, lo que se cree que es el santo sepulcro donde el Señor Jesucristo estuvo ese viernes cuando lo bajaron de la cruz. Pero el cuerpo no lo encontraron, y imposible que lo encontrase porque Dios le levantó de los muertos. Bendito su nombre. De manera que el hecho probado es que el Señor Jesucristo vino al mundo. El hecho que nadie puede negar, a menos que por maldad alguien lo quiera negar o por ignorancia, pero eso es indiscutible. El Señor Jesucristo vino al mundo. El odio, el desprecio hacia la persona y el mensaje del Evangelio de Jesucristo de algunas personas, de algunos poderosos, no han podido silenciar, no pudieron ocultar durante 20 siglos, de estos 20 siglos que han pasado, que el Señor Jesucristo pisó esta tierra. Y como no lo pudieron negar, entonces algunos optan por negar su divinidad, decir que no, él era un hombre común y corriente, pero ¿qué cosa? Un hombre que hacía tantos milagros, eso no lo hace cualquiera. Es más, nadie hizo tantos milagros y señales como el Señor Jesucristo. Entonces no era un hombre corriente. Un hombre que todo el mundo lo buscaba porque querían que lo tocara, porque para ser sanado, para ser liberado, entonces no era un hombre corriente. Alguien que podía de una cesta sacar comida para alimentar una multitud de entre 5,000 y 12,000 personas no era un hombre corriente. Alguien que podía caminar sobre las aguas sin hundirse no era un hombre corriente. Entonces, negar su divinidad es también muy cuesta arriba. Otros intentan poner bajo sospecha sus motivos, que Jesús era un líder político y el plan le salió mal y por eso terminó crucificado. De allí el refrán chocante, pero que quizás usted ha escuchado, dice: el que se mete a Redentor sale crucificado. Pero es que el Señor Jesucristo vino para entregar su vida, para salvar. No fue que le salió mal, le salió bien. El plan le salió perfecto. Él vino para entregar su vida en rescate por los pecadores. A eso vino. No podemos, por lo tanto, ignorar ese hecho. El hecho innegable está que el Señor Jesucristo vino a este mundo. En tercer lugar, y Pablo dice, vino a este mundo, Cristo Jesús vino al mundo, dijo, para salvar a los pecadores. Para salvar a los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? ¿Quiénes son los pecadores? ¿Dónde están los pecadores? ¿Y cuántos son los pecadores? ¿Y qué es lo que hace que una persona sea pecadora? Y las personas pecan, ¿cómo le digo? ¿Las personas se vuelven pecadoras porque pecan o pecan porque son pecadores? ¿Qué piensa usted? Piénselo un poquito. ¿Las personas se vuelven pecadores cuando pecan o es que porque son pecadores entonces pecan? Sí. Ese es el asunto. Usted puede agarrar a cualquier persona y ponerle en las condiciones ideales y quitarle todas las tentaciones y quitarle todos los peligros y ponerlo en el ambiente más estéril, más sano, más limpio, y esa persona solo es cuestión de tiempo para que peque. No podrá dejar de pecar. Por naturaleza, el hombre es pecador. El ser humano está vendido al pecado. Es lo que dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo: yo soy un encuentro, yo trato de seguir la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley metida aquí dentro de mí, que me lleva como a rastras, me lleva como esclavo al pecado. Y encuentro que está esa ley dentro de mí, que estoy vendido al pecado, que soy esclavo, es lo que está diciendo Pablo del pecado. No puedo dejar de pecar. ¿Sabe que usted no puede dejar de pecar? ¿Sabe que nadie puede dejar de pecar? ¿Sabe que no hay fuerza de voluntad
que es imposible que una persona deje de pecar, totalmente imposible. No hay fuerza de voluntad, no vale fuerza de voluntad. Es como, ¿qué le digo yo? ¿Qué ejemplo colocarle? Pero es como el techo que tiene tantas goteras que usted tapa por acá y le sale por allá, y tapa por acá y le sale por allá. Entonces usted puede decir, ajá, dejé de pecar en esto, pero entonces comienzo a pecar en esto. Ya no tengo problemas con la bebida, pero ahora tengo problemas con las malas palabras. Ya no tengo problemas con las malas palabras, pero ahora tengo problemas con la lujuria. Ya no tengo problemas con la lujuria, ahora tengo problemas con la mentira. Ya no tengo problemas con la mentira, ahora tengo problemas con el odio, con falta de perdón, con resentimiento. Ya no tengo problema con esto, ahora el problema que tengo es, no sé, la falta de gratitud. Es infinita la lista. Y cuando salimos de una, nos encontramos con otra. Y esto nos sucede a todos. Y esto nos sucede a todos. Entonces diríamos, ¿dónde están los pecadores? Pablo dice, yo soy el primero. ¿Y usted cuál es? El segundo, el tercero. Vamos allí con Pablo, también estamos de los primeros. También estamos allí. También estamos allí. Y yo digo, pero hay un problema muy grave por allí que nos amenaza. Grave y trágico. Y es que, siendo pecadores, no nos sentimos pecadores. Eso es terrible. Eso es terrible, que una persona, estando en una condición, no pueda reconocer que vive en esa condición y que está en esa condición. El cuerpo humano es tan perfecto. El escritor ruso León Tolstoy, él dijo, el cuerpo humano es una máquina perfecta, está hecho para la vida. Sí. Cuando hay un pequeño problema en el cuerpo de salud, se activan una serie de sensores y tal. Y yo digo sensores para expresar, pero de mecanismos que Dios le dio al cuerpo. Entonces de repente el niño, la persona adulta, se le sube la temperatura. Fogaje, fiebre. Pero la enfermedad no es la fiebre. Y a veces pensamos, vamos a darle un antipirético para que le baje la fiebre, pero es que ese no es el problema. Es bueno que tenga fiebre, porque la fiebre está indicando que hay un problema, que hay una infección, que hay un problema. Entonces, si yo le quito la fiebre al niño y no ataco el problema va a seguir y la señal de alarma va a quedar silenciada. Y la infección sigue avanzando, pero la fiebre, que es la alarma, no se dispara. ¿Sí lo ve? Y pensamos, el niño está bien, ya no tiene fiebre. No, es un problema. Entonces, así nos pasa con la vida espiritual. El problema cuando no nos reconocemos pecadores o que estamos en una situación de pecado es que entonces vamos hacia el abismo y no estamos conscientes de ello. Y las alarmas no se prenden. Y vamos hacia el barranco y las alarmas no se activan. ¿Sí me explico? Entonces es un problema. Es algo que no debería escandalizar a nadie ni ofender a nadie, que le digan lo que la Biblia dice, que nuestro corazón es problemático. Lo veremos más adelante, ¿no? Todos desde temprana edad, desde niños, hemos conocido, saboreado el mal de una u otra forma. De adultos actuamos de manera, muchas veces, infinidad de veces, en contra de nuestros propios principios. Tenemos unas normas que las aprendimos, que nos las enseñaron los padres, que las aprendemos de la sociedad, que las aprendemos de la palabra de Dios. Y sin embargo, muchas veces actuamos en contra de esas mismas normas, de esos principios. En última instancia, en contra de la palabra de Dios. Pero sería trágico que no nos sintiésemos pecadores. Porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él dijo, bueno, el que está sano no necesita médico, dijo el Señor.
sino el que está enfermo. Y él dijo, yo vine a buscar a los que se sienten enfermos. Cuando una persona se siente pecadora, está pero en el mejor punto para comenzar a relacionarse con Dios. Cuando una persona se siente culpable, cuando una persona se siente que la conciencia le acusa, cuando una persona se siente cargada por los males que ha hecho en su vida, está pero en un punto muy especial. Y está pero así a un pasito de poder reconocer y entrar por la puerta de salvación que es el Señor Jesucristo. Porque Él vino a salvar pecadores. Pero cuando alguien está endurecido, cuando alguien dice, no, yo soy justo, no, yo no le hago mal a nadie, no, toda mi vida yo he estado viviendo como a Dios le gusta. Esa persona está muy lejos de entender la salvación y de reconocer que necesita un Salvador. Está enfermo y no se da cuenta. Está muerto espiritualmente y no lo siente. Ha vivido toda la vida de espaldas a la verdad de Dios, de espaldas al Evangelio, ofendiendo la justicia y la majestad de Dios y no se da cuenta de ello. Terrible, terrible. Y no sé si logro enfatizarlo como quisiera, mis hermanos y amigos. Pero el hecho cierto y claramente establecido en la Biblia es que antes de que alguien pueda recibir, escúcheme, antes de que alguien pueda recibir los beneficios del Salvador que Dios envió en Jesucristo, ese alguien, esa persona, quien quiera que sea, tiene que sentir primero el peso de sus propios pecados sobre su conciencia y corazón. Eso es fundamental. Antes de que alguien pueda recibir el beneficio del Salvador, tiene que sentir el peso de sus pecados y tiene que reconocer, como Pablo dijo, yo fui blasfemo, yo fui injuriador, yo fui perseguidor. La persona tendrá que reconocer, yo fui adúltero, yo fui un mal padre, yo fui un mal esposo, yo fui un deshonesto en el trabajo en aquellos años, yo fui esto, yo fui aquello, yo fui un ingrato, yo fui no sé qué. Algo tendrá que reconocer para que entonces pueda decir, Señor, yo necesito que me perdone, yo necesito que Dios me perdone. Porque usted, ni yo, ni nadie se puede perdonar a sí mismo. Nadie tiene autoridad para perdonarse a sí mismo y decir, no, yo me perdono a mí mismo que yo hice esto. ¿Quién es usted para perdonarse a usted mismo? Necesita un juez. Necesita un juez que le dictamine y que pronuncie la sentencia. Y ese juez de todos es Dios, nadie más. Yo no puedo perdonarle pecados a usted, usted no me puede perdonar pecados a mí, los pastores no pueden perdonar pecados, los sacerdotes no pueden perdonar pecados, nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. Y eso fue lo que le criticaron al Señor Jesucristo, aquellos hombres, cuando Él le dijo, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Y le dijeron, pero ¿quién se cree que está perdonando pecados? El único que perdona pecados es Dios. Y es que Jesucristo es Dios. Por eso Él podía perdonar pecados y decirle tus pecados te son perdonados. No hay contradicción. No hay contradicción. Entonces, la persona tiene que sentir primero eso. Antes de que pueda tener el privilegio de tomar del agua viva que vino el Señor Jesucristo a dar, entonces tiene que sentir la sed de una conciencia culpable, la sed que dice yo necesito descargarme de esto, yo necesito ser perdonado de esto, yo necesito ser librado de esto. Antes de que pueda entrar en la tierra de gracia y de abundancia espiritual, tendrá primero que escuchar y temblar ante los truenos y las amenazas de los mandatos quebrantados de Dios, que le declaran culpable y pecador. Antes de que Dios pueda decirle a alguien, eres santo, tiene que decirle primero, eres pecador. Antes de que Dios le pueda decir a alguien, estás perdonado, Dios tiene que decirle, eres culpable. Te puedo perdonar, pero eres culpable. ¿Lo reconoces? De manera que cuando hoy usted pueda escuchar un mensaje que dice, no, que Dios perdona a todos sin importar nada, sáquele el cuerpo ese mensaje. Dios primero
encierra a las personas, las pone en el estrado, le levanta los cargos y después entonces podrá perdonar. Si la persona se acoge al abogado celestial que es el Señor Jesucristo, al que pagó el precio en la cruz del Calvario. De otra forma nadie podrá ser absuelto ni perdonado, porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Quizás usted que me escucha o alguien que lee estas líneas se encuentra hoy con una carga de culpabilidad, con una carga de pesar, porque sabe que ha faltado muchas veces a la voluntad de Dios, porque sabe que ha rechazado muchas veces la oportunidad de vivir más cerca de Dios, porque entiende que ha pecado contra Dios y nada ni nadie puede justificarlo de eso, sino solo Dios mismo que decida perdonarlo, aunque usted no lo merezca. Y si usted se encuentra en ese sentir, con esa incomodidad de conciencia, permítame decirlo otra vez, usted está en la mejor posición y condición posible para tener un encuentro genuino y definitivo con el perdón y la justificación por fe que Dios ofrece a todos los que como usted se sienten así. Esa salvación, ese perdón, esa gracia que Dios ofrece a los pecadores. Pecadores que no pueden devolver el tiempo, pecadores que no pueden deshacer lo que ya hicieron, pero que en Cristo Jesús Dios les ofrece nueva vida, perdón y una nueva vida, porque Él vino a buscar y a salvar a los pecadores. En cuarto lugar, ¿de qué nos vino a salvar Cristo? Vino a salvar pecadores y nosotros decimos, yo soy de ese grupo, de los pecadores que necesitan salvación. Pero ¿de qué nos vino a salvar? Tres cosas a mencionar. Algo que ya dijimos al principio. Nos vino a salvar de nuestro propio corazón, de la perversión de nuestro propio corazón. Hoy día, quiero decir, tenemos que movernos con mucha sabiduría y con mucho discernimiento, porque ciertamente no debemos ser personas acomplejadas, con baja autoestima, como se suele decir, no debemos ser acomplejados, ni estar caminando mirando el suelo sin poder levantar la mirada, ni creyéndonos que no valemos nada, no podemos vivir así. El ser humano tiene una dignidad porque está hecho a imagen y semejanza de Dios, pero el ser humano está enfermo y eso no lo podemos negar. El ser humano está enfermo, espiritualmente enfermo del corazón. Y eso no se cambia con autoestima, eso no se cambia con declaraciones. Al contrario, esa medicina de la autoestima, digo autoestima por llamarlo de alguna manera, la hija mía que es psicólogo se va a molestar conmigo. Pero me refiero, esa medicina de palabritas que no dan en el clavo, lo que hacen es agravar la enfermedad, agravar el mal. Porque entonces la persona se dice, no, yo no me voy a dejar de nadie, yo no me voy a humillar delante de nadie, yo valgo mucho y yo no sé qué más, y no reconoce que necesita salud y que necesita salvación. La psicología puede decir que el ser humano es bueno, pero la Biblia dice que el ser humano es malo. ¿Quién tendrá razón? ¿La psicología o la Biblia? Ese es el asunto. ¿Qué vamos a creer? ¿Lo que dicen allá? ¿Lo que dicen en la universidad? ¿Lo que dicen los supuestos estudiosos de la conducta? ¿O lo que dice la Biblia? Y lo que dice la realidad, lo que dice la historia. Nomás que hay que ver la historia, lo que sucede en este mundo, lo que ha sucedido con la humanidad durante toda su historia, y hay que concluir
hay que llegar a la conclusión, si el ser humano es capaz, un hijo es capaz de matar a su madre, una madre es capaz de asesinar a su hijo, un hombre es capaz de matar a su esposa, el otro es capaz de matar a otro por quitarle un teléfono, el otro es capaz de matar a otro por quitarle un poco de dinero. Si los seres humanos son capaces de todas esas atrocidades, ¿qué tenemos que concluir? El ser humano es malo, terriblemente malo. Y ese pensamiento y esa frase nos van a mirar así raro. ¿Y de dónde? ¿Pero qué dice la Biblia? 2 textos. Mira el siguiente texto. Muchos años antes de Jesucristo, el profeta Jeremías dijo, hablando del corazón humano, él dijo, el corazón es engañoso. El corazón humano, el corazón de la persona es engañoso y es perverso. Dice más que todas las cosas, ciertamente. Yo quisiera saber qué dijo el Señor Jesucristo, porque quizás el Señor Jesucristo no fue tan drástico así como Jeremías. Y como él hablaba mucho del amor, pero vamos a ver qué dijo el Señor Jesucristo. La siguiente cita. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente: de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen los homicidios, salen los hurtos, los robos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, dijo el Señor, salen de adentro y contaminan al hombre. ¿Cómo es el corazón del hombre? Malo. Es malo, es perverso, es terrible. Por eso es que nadie puede rehacerse a sí mismo totalmente y definitivamente. No. Necesitamos un poder superior. Se necesita de un poder superior ajeno a nosotros, que venga y haga ese milagro en nosotros y nos cambie el corazón, nos cambie la naturaleza. Que nos implante en nosotros un poder diferente que no tenemos. Y eso es lo que Dios hace por medio de la palabra del Evangelio. Dios da vida nueva y nos da su poder para que podamos vivir una vida diferente. Lo veremos más adelante. Pero ¿nos libra de qué? Podríamos decir, volviendo al punto anterior, nos libra del dominio de nuestro propio corazón. De eso nos vino a salvar el Señor, de que nuestro corazón nos arrastre por todas partes y que estemos todo el tiempo haciendo lo malo por causa de nuestro propio corazón. De eso nos vino a salvar el Señor Jesucristo. En segundo lugar, aunque ya con solo el corazón tendríamos, y ya con solo el corazón humano hay para vivir un infierno en la tierra, sin diablo y sin demonio. Y aunque no hubiese diablo y no hubiese demonios, ya entre nosotros, con ese corazón que tenemos, ya tenemos para todos los males. Pero además de eso, entonces está ese ser. Existe. No es invento, no es fábula, existe. No le voy a decir que tiene cachos y cola, porque no lo he visto, ni lo quiero ver. Y la Biblia no lo describe de esa manera. Pero existe. Enfrentó al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo habló de él, el mensaje del Evangelio, en las obras del Evangelio está el impacto que el Señor Jesucristo tuvo en contra del imperio de las tinieblas. Existe. Increíblemente hay quienes le adoran y dicen que son sus adoradores, que son sus siervos, conscientemente, intencionalmente. Increíble, pero sí. Y ese ser trastorna las naciones y ese ser nos anda rondando. Dice la Biblia, anda siempre como un león rugiente, buscando a quien se come. El que le abra una puerta, él entra. El que le abre una rendija no va a pedir permiso, por allí se va a colar.
De allí que la Biblia siempre nos exhorta, la palabra de Dios nos exhorta a que cuidemos, a que velemos, a que no nos descuidemos, a que estemos atentos para que Él no gane ventaja sobre nosotros. Pero si el cristiano, con todo y que es cristiano, se descuida, se duerme, se comienza a dejar puertas abiertas, a abrir puertas al pecado, quiero decir, entonces el enemigo lo seducirá y lo zarandeará. Pero el Señor Jesucristo nos vino a salvar del poder del enemigo, del poder de Satanás. Tiene un poder terrible, tiene un poder terrible. No hay otro ser que tenga tanto poder en la tierra como Él. Nosotros no podemos con Él. Con nuestra fuerza, con nuestras capacidades, con nuestras astucias, no podemos. Solamente por el poder de Dios, solamente el Señor que nos da la victoria contra Él. Pero si no, no pudiésemos enfrentarle. Pero el Señor nos vino a salvar del poder y de la influencia de Satanás. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un par de citas que están allí. Juan 10:10, todos yo creo que la conocemos. El ladrón no viene, y ese ladrón es el diablo, sino para robar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado, no hay duda. El que vive en el pecado, el que practica el pecado, el que siempre anda en el pecado, no hay duda. Ese es. Ahí no vamos a preguntar que será de Dios. No puede ser de Dios. El que vive en el pecado, el que practica en el pecado, entonces es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria al Señor Jesucristo. En tercer y último lugar, ¿de qué nos vino a salvar? Nos vino a salvar de la condenación eterna por la justa ira de Dios. Este aspecto es difícil. Me parece a mí que a veces es difícil de entender. Que Dios condena, que Dios va a condenar, que Dios va, lo diré así, será, que Dios va a permitir, voy a decirlo así, más suave, que Dios va a permitir que personas sean atormentadas por siglos de siglos en un lugar ardiente. Es muy difícil de entender eso. Y alguien dice, pero ¿cómo entender que un Dios de amor va a castigar a la gente así? Ese Dios tiene que ser malo, dicen las personas. ¿Qué diría usted de alguien que va a un médico con una pierna, con una infección, ¿cómo se dice? Gangrena? Y el médico le dice, hay que apuntar inmediatamente, hay que cortar la pierna. ¿Qué diría usted? Ese médico, si es malo, le va a cortar la pierna. Y si no se la corta, es bueno. ¿Y por qué la corta? ¿Por qué dice que hay que amputar? Nosotros no tenemos idea del terrible mal que es el pecado. Tan terrible que Dios dice, hay que... Tan terrible que contaminó toda la humanidad. Tan terrible que contaminó toda la tierra. Tan terrible que Dios dice, lo único que podemos hacer es consumir todo esto con fuego y poner una tierra nueva. Eso es lo que plantea la Escritura. Dice, esta tierra se contaminó y tal, y lo que Dios va a hacer finalmente es, va a tener que pasarla toda por fuego y construir una tierra nueva. Tan terrible es el pecado, sí, tan terrible es el pecado. Tan terrible es el pecado.
Y esas personas, si se les da más tiempo, aunque le dé 1.000.000 de años, no cambiarán. No cambiarán. Cada vez estarán peor. ¿Qué cosa? El pecado nos va progresivamente deteriorando. Una persona, todos somos pecadores, todos, nacemos en pecado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero un bebé, ¿qué pecados puede hacer un bebé? Es pecador, pero ¿qué tantos mal puede hacer un bebé? Un niño de 3 años, un niño de 8. Pero ya el jovencito de 15 que es pecador, sí, es capaz de hacer unas cosas. Pero el hombre de 30, entonces es capaz de hacer otras cosas más terribles. Y mientras más años le dé, más se pervierte y es capaz de hacer peores cosas. ¿Qué cosa? Y si usted le diera 1.000.000 de años al pecador y lo deja en esa condición de pecado, cada vez el pecado lo dominará más, lo contaminará más, lo pervertirá más, lo corromperá más. Lo único que detiene eso es la gracia de Dios por medio del Señor Jesucristo, la sangre de Jesucristo que tiene poder para redimir, para comprar, para liberar, para santificar, para poner un alto y detener ese proceso y hacer una obra nueva. Lo único. Entonces, ¿de qué nos salva el Señor Jesucristo? De la condenación, de la justa condenación. Dios va a condenar. Él es el juez. Dios va a declarar a los justos y va a declarar a aquellos que van al castigo eterno. Irán los justos a la vida eterna, dijo el Señor Jesucristo, y los otros, por haber rechazado el único medio de salvación, irán al castigo eterno. Justamente, porque entonces son quienes van a ir allá, no va a ir ninguna persona buena. Comience por allí, piense usted. No es como hoy, que en las cárceles nuestras, en las cárceles del mundo, hay gente justa, entre comillas, pero que están presos por injustamente, presos políticos, presos porque le levantaron cargos que irreales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no sucederá así en el tribunal de Dios. Los que sean hallados culpables es porque son culpables, fueron culpables de deslealtad, de rebeldía, de rebelión contra Dios, de idolatría, de perversión, etcétera, etcétera. No irán buenas personas a la perdición, es lo que le quiero decir. Y eso es importante que lo razonemos y que lo tengamos claro. Por último, ¿qué incluye esta salvación? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Qué incluye esa salvación? Muy rápidamente, solo menciono. Esa salvación incluye liberación para los oprimidos. El pecado nos oprime, el mal nos oprime, la oscuridad nos oprime, los problemas y la desesperanza nos oprime, los males nos oprimen, el enemigo nos oprime, pero el Señor nos da liberación. Esa salvación incluye liberación para todos los oprimidos. Esa salvación incluye el poder vivir con limpia conciencia. Limpia conciencia. Que usted pueda saber, que usted pueda sentir que no le debe a Dios. Eso es maravilloso. Que usted pueda saber, yo estoy en paz con Dios. La muerte puede venir a buscarme esta noche, yo estoy en paz con Dios, no le debo nada. Estoy reconciliado con Él, estoy en paz con Él. Sé que si me toca partir de esta tierra, seré bienvenido allá en la presencia de Él. Limpia conciencia. La supresión de la condenación incluye el contar con un nuevo ánimo para la vida. Incluye el disponer de nuevas fuerzas. Y le pregunto, y con esto estamos terminando, ¿está alguien debilitado? ¿Se siente alguno debilitado en la fe? Recordemos, Él vino para salvar a los pecadores.
¿Has cedido al pecado en algún área de tu vida y ahora lo lamentas? ¿Le has abierto puertas al pecado en tu vida y ahora lo lamentas? La solución sigue siendo la misma. Él vino para salvar a los pecadores. ¿Se siente alguno fatigado? ¿Se siente alguno cansado en su caminar de fe? Él vino para salvar a los pecadores. ¿Tienes poderosos enemigos? ¿Tienes grandes obstáculos? ¿Estás enfrentando grandes obstáculos? Él vino para salvar a los pecadores y también es un poderoso y glorioso Salvador. Salvador de los débiles, Salvador de los enfermos, Salvador de los afligidos, Salvador de los desamparados, Salvador de los que no saben qué hacer, Salvador de los que no se sienten seguros ante la vida, Salvador de los que se consideran incapaces o impotentes, Salvador de todos aquellos que se ubican entre el grupo de los pecadores. Porque como dice el texto que hoy utilizamos, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Que el Señor le bendiga. Cierre por favor sus ojos, le invito a cerrar sus ojos un momento. Ya estamos por despedirnos. Piense un momento, ¿de dónde lo sacó el Señor? Si el Señor no lo hubiera sacado, ¿dónde estaría usted hoy? ¿Qué clase de vida estaría usted llevando? ¿Qué clase de vida estaría usted? ¿Dónde estaría usted metido si el Señor no le hubiese mostrado su misericordia? No sé qué hay en su pasado, pero alabo al Señor que Él vino para darle una nueva vida, una esperanza, un futuro glorioso con Él, al lado del Señor, al lado del Padre. Bendito Padre Celestial, te queremos alabar y agradecer en esta tarde, porque enviaste al Señor Jesucristo, como dice otro texto, para que viniera a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre esos perdidos, entre esos pecadores, estábamos nosotros, Señor, allí, perdidos, Señor, alejados de ti, Señor, en ignorancia, como decía el apóstol Pablo, sin saberlo. A veces, Señor, con cierto conocimiento y sin embargo con el corazón endurecido. Pero te damos gracias que tuviste misericordia de nosotros, Señor, y nos llamaste, insististe, nos quisiste escuchar, nos ayudaste a reconocer nuestro mal, a reconocer nuestra enfermedad, a reconocer nuestros pecados. Gracias porque se cumplió tu palabra en nosotros, que en tu benignidad nos guiaste al arrepentimiento. Gracias, bendito Dios, porque lo que era imposible para nosotros, tú lo hiciste posible por tu poder, por tu gracia. Esa gracia maravillosa, inmerecida, de la cual nosotros hemos sido participantes. Te agradecemos, Señor, y te alabamos por ello. Y solamente queremos que esa obra tuya se perfeccione en nosotros, sea completada, Señor, se siga extendiendo, nos siga transformando, nos siga renovando, nos siga haciendo más semejantes a ti, Señor. Si antes, Señor, estábamos tan lejos, Señor, ahora queremos ser cada vez más cercanos a ti, semejantes a nuestro Señor, a nuestro Salvador, con un corazón diferente, con un pensamiento diferente, con una actitud diferente ante la vida, con un sentir diferente en nuestros corazones. Y creemos que todo eso es posible, porque está incluido en esa salvación que el Señor Jesucristo vino a dar. Salvación que es vida nueva, salvación que es limpia conciencia, salvación que es reconciliación con Dios, salvación que es liberación de la culpa,
salvación que es paz, justicia y paz. Señor, te damos gracias, bendito Dios. Más allá de lo que entendemos, más allá de lo que pensamos, esa obra tuya sea completada en cada uno de nosotros. También lo deseamos para nuestra familia, también lo deseamos para nuestros amigos, también lo deseamos para nuestros vecinos. Si de alguna manera podemos, Señor, ayudarles, acercarlos a escuchar, danos la sabiduría, danos la gracia para poder, Señor, también acercarles tu mensaje a ellos, Señor, y que ellos puedan responder a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, oh Padre. Gracias por haber venido a esta tierra para traernos salvación. La valoramos, la agradecemos y queremos responder por el resto de nuestra vida a ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón